Bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión. Hoy viajamos a un momento crucial, principios del siglo V. Vamos a conocer mejor al Papa San Inocencio I. Y el contexto, bueno, un imperio romano en crisis y un debate teológico clave, la controversia pelagiana. Tenemos fuentes que nos hablan de su vida, de ese momento histórico tan agitado y sobre todo de cómo la Iglesia defendió la necesidad de la gracia divina frente a la idea de que, de que el ser humano se basta a sí mismo. Vale, vamos a ver esto con calma. La idea es entender cómo Inocencio I, en medio de todo ese caos, no solo se mantuvo firme, sino que reforzó la autoridad papal y defendió doctrinas esenciales, ¿no? Mientras el imperio se venía abajo y surgían interpretaciones nuevas de la fe. Veremos que este debate, aunque suene a cosa antigua, tiene ecos muy actuales. Primero, situémonos. Principios del siglo V. Inocencio empieza su papado en el 401. El Imperio Romano de Occidente, pues, ya daba señales claras de debilidad. Mucha inestabilidad política, la amenaza constante de las invasiones. Y luego el gran golpe, en el 410. El saqueo de Roma por Alarico y los visigodos. Tuvo que ser un shock tremendo. Imagina, la ciudad eterna, invadida. Y en lo religioso, pues tampoco había calma. Surgían herejías, y una que cogió mucha fuerza fue el pelagianismo, que cuestionaba algo central, si de verdad necesitamos la gracia de Dios para salvarnos. Ante tanta confusión doctrinal y política, muchas iglesias miraban a Roma, buscaban una guía, una referencia clara, y ahí es donde entra Inocencio I, sucesor de Anastasio I, llamado a ser, pues, un faro en tiempos muy, muy convulsos. Cipio. Él no se veía solo como el obispo de Roma, se entendía a sí mismo como sucesor de Pedro, y por tanto con una responsabilidad, digamos, universal, custodiar la fe recibida de los apóstoles. Esto viene de la idea de la sucesión apostólica, claro, la creencia de que la autoridad doctrinal viene de Cristo a través de los apóstoles y sus sucesores. Y para Inocencio, esto no era teoría, era un mandato para actuar. Y actuó, No se limitó a Occidente. Las fuentes nos dicen que intervino en disputas doctrinales importantes también en Oriente. Y esto es muy revelador. Demuestra que ya en el siglo V, Roma ejerció un papel de árbitro. Buscaba mantener la unidad doctrinal, la comunión de fe entre las distintas iglesias. Se veía ya como un centro de referencia necesario, digamos. Y una de las grandes pruebas para esa autoridad fue justamente el pelagianismo. A ver, ¿qué era exactamente? Surge, como decías, a principios del siglo V. El impulsor es Pelagio, un monje, dicen que de origen británico, austero, llega a Roma hacia el 405. Parece que al principio le movía una reacción contra la relajación moral que veía en muchos cristianos. Quería proponer una vida cristiana más exigente, más comprometida. Hasta ahí bien. El problema fue la base teológica que usó para justificar esa exigencia. Ahí es donde la cosa se complica. Exacto. Porque ahí es donde la propuesta de Pelagio choca frontalmente con la fe tradicional. Básicamente lo que hizo fue minimizar y mucho la necesidad de la gracia interior de Dios. Por ejemplo, sostenía que el pecado de Adán fue personal, que no nos afectó a todos, que cada uno nace, neutral, sin una inclinación al mal, capaz por naturaleza de elegir siempre el bien. Y claro, de ahí a la segunda idea clave, que el ser humano puede cumplir la ley de Dios solo con su esfuerzo, con su voluntad, sin necesitar una ayuda divina especial que le transforme por dentro. Entonces la gracia para Pelagio era sobre todo una ayuda externa, la ley de Moisés, las enseñanzas de Jesús, su ejemplo, pero no una fuerza de Dios actuando dentro de nosotros, sanando nuestra voluntad. Y lógicamente, esto afectaba a los sacramentos. Si no hay pecado original que borrar, el bautismo pierde su sentido más profundo, el Redentor. Pelagio lo veía más como un rito de iniciación, ¿sabes? Para entrar en la comunidad, no como el sacramento que nos limpia del pecado y nos da vida nueva en Cristo. Era una visión, en el fondo, que hacía al ser humano autosuficiente para salvarse. Una visión que, claro, chocaba de lleno con la fe de siempre. Y aquí es donde entra en juego una figura gigante, San Agustín de Hipona. Su respuesta teológica fue demoledora y marcó la línea a seguir. Agustín reaccionó con muchísima fuerza. Se basó en la Escritura, sobre todo en San Pablo, el famoso pasaje de Romanos 5:12, ¿no? Y reafirmó la doctrina del pecado original. El pecado de Adán sí tuvo consecuencias para todos.
Nacemos con una naturaleza herida, inclinada al mal, y por eso necesitamos ser redimidos. Y de ahí la necesidad absoluta de la gracia. Para Agustín, la gracia no es solo una ayuda externa a un ejemplo. No, es un don gratuito de Dios. Una fuerza interior que sana nuestra voluntad enferma y nos capacita para querer y hacer el bien. Sin esa gracia, decía Agustín, estamos perdidos. No podemos salvarnos por nuestras solas fuerzas. Y en ese contexto defendió con pasión el bautismo de los niños. Decía que la práctica universal de bautizar a los bebés era una prueba clarísima. Una prueba de que la Iglesia creía que incluso ellos, sin pecado personal, nacen necesitados de ser liberados del pecado original. El bautismo era la puerta a esa gracia. Y por supuesto, reafirmó a Cristo como único Salvador. Su muerte y resurrección no son solo un modelo ético. ¿Qué va? Son el acto redentor por excelencia, la fuente de la gracia que nos transforma por dentro y nos reconcilia con Dios. Entendido el choque teológico, pero ¿cómo interviene Roma en esto? ¿Cómo actúa Inocencio I? Pues la conexión fue muy directa. Los obispos del norte de África, con Agustín al frente, tuvieron sínodos, reuniones locales, donde condenaron las ideas de Pelagio y su seguidor Celestio. Pero eran conscientes de que necesitaban una autoridad superior para cerrar el tema bien. Así que apelaron al obispo de Roma, a Inocencio I. Buscaban una confirmación doctrinal que tuviera peso universal, ¿entiendes? Y la respuesta de Inocencio llegó en el 417. Fue rápida y muy clara. Respondió a las cartas de los africanos confirmando sus decisiones. Condenó formalmente las tesis pelagianas. Afirmó sin rodeos que la doctrina del pecado original era fe apostólica. Declaró que la gracia de Cristo es absolutamente necesaria para cualquier acto que lleve a la salvación. Y confirmó la eficacia del bautismo, también el de niños, para perdonar los pecados. O sea que Roma apoyó completamente la postura de Agustín. Totalmente. Y la importancia de esa intervención de Inocencio es enorme. No solo resolvió una disputa teológica fundamental, sino que reforzó la idea de que la doctrina católica no se basa en opiniones personales por muy brillantes que sean. Se basa en la fe recibida de los apóstoles. Una fe custodiada y transmitida por la Iglesia, con el obispo de Roma como garante último de esa fidelidad. La sucesión apostólica ahí se manifestó con mucha fuerza. Y este episodio del pelagianismo es central, claro, pero las fuentes nos dicen que el pontificado de Inocencio tuvo más cosas importantes, ¿no? No fue solo el papa antipelagiano. Efectivamente, su defensa de la gracia y del bautismo infantil fue una constante, sí, en línea con Agustín, pero hizo más. Su correspondencia con Agustín y otros obispos muestra un esfuerzo continuo por consolidar la unidad doctrinal. Sus cartas, no solo a África, también a Oriente, insistían en la necesidad de mantener la comunión con Roma como centro de referencia. Esto en la práctica iba fortaleciendo el ejercicio del primado papal, claro. Y mientras estaba metido en estas cuestiones doctrinales tan complejas y con la que estaba cayendo en el imperio, también hay constancia de su lado pastoral. Las fuentes hablan de su preocupación por los más vulnerables, viudas, huérfanos, pobres. Un recordatorio de que la fe, además de doctrina, es caridad concreta. Exacto. Y si intentamos conectar todo esto, ¿cuál es el impacto, el legado duradero de esta polémica y de la respuesta de Inocencio? Pues varias cosas importantes. Primero, una clarificación doctrinal clave. Se reafirmó la visión cristiana del ser humano. Somos criaturas necesitadas de redención, de la gracia de Dios. No somos autosuficientes. Somos creados y redimidos. Segundo, esto reforzó la importancia de los sacramentos, sobre todo el bautismo, como los canales normales de esa gracia. La práctica del bautismo infantil se consolidó todavía más, como expresión de esa necesidad universal de salvación desde el principio. Y tercero, fortaleció la unidad de la Iglesia alrededor de la sede de Pedro. La condena del pelagianismo mostró el papel del Papa como referencia para la ortodoxia, un faro, digamos, ante posibles desviaciones. Desde una perspectiva apologética, como apuntan las fuentes, el pelagianismo es como el ejemplo clásico de esa tentación recurrente de la autosuficiencia humana. Y la respuesta de Agustín e Inocencio subraya que la salvación es, antes que nada, un don, una gracia, aunque necesite nuestra colaboración. Y la autoridad apostólica actúa ahí como un ancla,
para no desviarse. Es fascinante, sí, ver cómo esa tensión entre la autosuficiencia y la necesidad de la gracia sigue muy viva hoy, ¿verdad? Los materiales nos invitan a buscar esos ecos modernos del pelagianismo. Por ejemplo, esa idea de Pelagio de negar el pecado original. No tiene un aire a esa visión tan común hoy de que el ser humano es bueno por naturaleza y que los problemas se arreglan solo con educación o cambios sociales, como si no hubiera una herida interior que necesite sanar. Otro posible eco, la idea pelagiana de que podemos cumplir la ley moral por nosotros mismos. ¿No se parece mucho a eso de que lo importante es ser buena persona? Relativizando la necesidad de la fe, de la oración, de los sacramentos, de la gracia misma, como si bastara comportarse bien por pura voluntad. Sí, es una forma muy actual de esa autosuficiencia espiritual. Y frente a eso, la tradición cristiana con San Pablo recuerda, es Dios quien activa en nosotros el querer y el obrar. Nuestro esfuerzo hace falta, claro, pero es la gracia la que lo inicia, lo sostiene y lo lleva a buen término. No somos los únicos actores de nuestras buenas obras, ni mucho menos. Y esa reducción de la gracia a solo enseñanza o ejemplo, no la vemos hoy cuando se presenta a Jesús, sobre todo como un gran maestro de ética, un líder inspirador, un modelo. Pero se deja un poco de lado su divinidad, su papel como salvador, que nos rescata del pecado y la muerte con su sacrificio. Exactamente. Se corre el riesgo de vaciar el cristianismo de su núcleo, que es la salvación. La fe proclama que la gracia es muchísimo más que un buen ejemplo. Es una participación real en la vida divina, una transformación interior que nos hace criaturas nuevas, como dice San Pablo. Es algo que Dios hace en nosotros, no solo algo que nosotros imitamos. Incluso la visión del bautismo como un simple rito social, ¿no? Una tradición familiar, algo cultural sin más. ¿No refleja esa misma minimización pelagiana de su poder real? Ciertamente. Frente a esa visión superficial, la Iglesia no deja de enseñar, como dice el Catecismo, por ejemplo, que el bautismo de verdad nos limpia del pecado original, nos une a Cristo, nos hace hijos adoptivos de Dios, miembros de su Iglesia. Es un acto divino con efectos reales, no es un símbolo vacío. Y por último, esa idea de la salvación como algo que nos ganamos con el esfuerzo, como un mérito nuestro, ¿no sigue presente en ciertas formas de moralismo o de voluntarismo religioso, donde parece que todo es cumplir normas y acumular puntos, olvidando que la iniciativa, el regalo fundamental, viene de Dios? Es un peligro constante en la vida espiritual, sí. Por eso la Iglesia insiste tanto basándose en textos como el de Efesios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo inmerecido. Lo acogemos y respondemos con obras, sí, pero el origen es siempre la gracia. Entonces todo esto nos demuestra que el debate entre gracia y esfuerzo, entre depender de Dios y la autonomía humana, no es solo historia antigua del siglo V, sigue muy vivo y nos toca de cerca. En resumen, el pontificado de Inocencio I, con la controversia pelagiana como telón de fondo, es un ejemplo clarísimo de cómo la autoridad apostólica de Roma actuó como garante de la fe. Sirvió para aclarar una verdad central. La vida cristiana y la salvación dependen radicalmente de la gracia de Cristo, gracia que nos llega por los sacramentos especialmente. La Iglesia no se apoya en fuerzas humanas, sino en el don de Dios. Y desde esa perspectiva apologética que mencionan las fuentes, esa idea de fondo del pelagianismo, el yo puedo solo, el Dios no es tan necesario si soy buena persona, es una tentación de siempre. La respuesta católica mantiene un equilibrio clave. La gracia no anula nuestra libertad ni nuestro esfuerzo. Los sana, los potencia, los eleva. No es Dios solo, ni nosotros solos. Es cooperación. Me viene esa frase de San Agustín que recogía en los textos. El que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios da la gracia, pero espera nuestra respuesta libre. Y esto nos deja quizá con una pregunta para pensar cada uno. ¿De qué maneras, a veces muy sutiles, se nos puede colar en la vida diaria una mentalidad un poco pelayana? Esa tendencia a confiar demasiado en nuestras fuerzas, a minimizar nuestra necesidad real de Dios, de la oración, de los sacramentos, o incluso de la ayuda de la comunidad, ¿no? ¿Cómo puede afectar eso nuestra forma de afrontar los retos, no solo los espirituales, sino los del día a día? Un punto interesante para seguir dándole vueltas.